Bendiciones a todos y Boriboya y Bocheche. Hoy vamos a comenzar de este otro que es importantísimo para nosotros, los religiosos, tanto practicantes de la regla de Osha o como otra práctica. De hecho, si este otro se ve en revelación o en indagación, se ve revelado, perdón, a cualquiera en Wofacán, en Kufafun, en iniciación, en alguna consagración, es importante destacar que este otro es el que nos llama a nosotros, indiferentemente cuál sea tu práctica, a la verdadera conexión con tu familia espiritual. Es peor. Pero no se trata de decir que recibas el peor, se trata de darle explicación a lo que muchas veces está sucediendo, puede suceder en tu vida y no te das cuenta. Como también es un otro que nos deja claro la presencia de Abiku, aquellos nacidos para morir, o Emere. Emere son estos niños que llegan a la tierra llegan a la tierra con una conexión todavía y son líderes espirituales dentro de sus comunidades. Y esta conexión los lleva a cumplir una misión y la misión es regresar antes de tiempo, es decir, irse de este plano antes de tiempo. Por eso es que este otro es un otro que hay que prestarle muchísima atención y no pasarlo por debajo de la mesa, ni mucho menos de tomarlo deportivamente. Sé que nosotros en nuestra cultura, en nuestra religión yoruba, en nuestra regla de Ocha, conocemos a este Otu como aquel rey que perdió su corona. Eso tiene muchas aristas. También es un Otu que te va a buscar evitar desde un punto de vista la pérdida de la persona, la pérdida de su vida, muerte repentina, o incluso cuando estamos en consagraciones, está haciendo un llamado de atención al padrino, a los Lugo Sigüeyu, el cual debe de una manera reforzarse. Pero vamos a verlo en el modo conductual, y para verlo en el modo conductual tenemos que observar historias, como por ejemplo cuando el rey pierde su corona. Yo tengo una variante de esta historia que de hecho ya la había grabado, pero la voy a volver a contar de manera que vayamos analizando paso a paso qué es lo que necesitamos nosotros con respecto a nuestra conducta para conseguir el camino del éxito, el camino de la estabilidad y, por qué no, el camino a nuestra consagración mayor o iniciación en cualquier orilla, incluso en Ifa. Olofin, siendo un rey respetado y teniendo su reconocimiento, Olofin fue a visitar a su papalagüo. Su papalagüo le dijeron a Olofin que él tenía que hacer esbú, pero entre los esboces tenía que hacer inmolación, sacrificio con Eshu, que era importantísimo este sacrificio. Aparte de esto, tenía que sacrificar una de sus coronas. El rey tenía varios tipos de coronas, pero especialmente una corona que él más usaba. Esto era para que en determinado momento no tuviese que vender su corona para poder alimentarse, para poder comer. Por supuesto que Olofin vio estas declaraciones como sin sentidos, y cualquiera, y hago un paréntesis aquí, cualquiera que cree que tiene una posición segura debe tener muchísimo cuidado cuando este Otun es revelado. Aquella persona que piensa que lo que Ifá le está revelando es algo incoherente, ya que es casi imposible alcanzar una etapa negativa según sus proyecciones, déjenme decirles que este es un Otun que lo hace realidad. Él dijo que no era necesario hacer ese tipo de sacrificio porque cómo se podían los babalagos, cómo podían interpretar los babalagos, cómo podían explicarle a él que él iba a necesitar vender su corona para comer, cosa que no tiene ningún sentido alguno. Olofin, por supuesto, decidió no hacer sacrificio, o por lo menos lo retrasó lo más que pudo. En fin, no lo hizo. Un día, Olofin, bañándose, tomando su ducha, tomó su corona, la envolvió, se bañó. Luego que terminó de bañarse, empezó a tener algunos trapos encima, no se había vestido, tomó su corona, se la volvió a poner, y en ese momento entró una especie de ave al baño que pasó entre sus piernas. Esto le llamó totalmente la atención a Olofin. ¿Por qué? Porque primero, para que el ave entrara por donde entró y que se osara pasar entre sus piernas y salir por el mismo lugar, esto pareciera un mensaje. Olofin rápidamente sale del palacio y ve la ave posada en un lugar muy cercano al lugar donde tomó el baño, y empezó a seguirla. El ave se iba moviendo cada vez más y Olofin iba siguiendo esta ave. Voy a detenerme un momentico aquí. ¿Por qué? Porque lo voy a desglosar para que al final no se me olvide absolutamente nada. Si nosotros nos damos cuenta, esta ave es un tipo de distracción en su vida. Dice, la persona bajo este otro normalmente se deja llevar o pierde la concentración en realmente lo que es importante y empieza a seguir algo que lo puede despistar o sacar de su camino. ¿Qué tenía que hacer Olofin detrás de un ave?
¿para qué Olofin persiguió un ave? Entonces ya automáticamente en este punto podemos ver que el orí de la persona puede estar desequilibrado, o mejor dicho, las acciones de la persona pueden estar muy contrarios a lo que su orí le está enviando. Por eso es que es importante destacar que la orientación en este Otundifa es clave. Olofin siguió persiguiendo esta ave. Persiguiendo esta ave se le hizo ya de noche, el ave se desapareció, no la vio más. En el camino él trató de devolverse y entre la maleza no encontraba el camino hacia su reino, digamos hacia su casa, su templo. No lo encontraba de ninguna manera, no se podía orientar. Y en ese momento que no se podía orientar se consigue a un hombre. Este hombre ve la forma como está vestido, obviamente no tenía más que su corona, y le pregunta al hombre que si era capaz de comprarle que si tenía comida. El hombre le responde que evidentemente no trae comida, pero para comida necesita dinero. Le preguntó que si tenía dinero, o a lo que le contesta que no tiene dinero. Entonces, bueno, yo sé dónde hay comida, pero vas a necesitar dinero. Olofin en ese momento le dice, bueno, lo que tengo es esta corona, ¿cuánto me das por esta corona? El hombre dio lo que tenía, que era 3.000 cauries. Le entrega los 3.000 cauries a Olofin y le dice el camino que debe tomar para cuando amaneciera pudiera llegar al mercado del siguiente pueblo. También le pregunta que si sabía el camino hacia donde estaba el reino de Olofin. Y este le responde que, lamentándolo mucho, él estaba muy lejos del mismo, que incluso estaba a 3 pueblos de donde quedaba ese reino. Olofin siguió caminando sin identificarse, por supuesto, hasta llegar al lugar donde le indicaron para comer. Llegó la mañana, en la mañana Olofin compró algo con que alimentarse, la gente se le quedaba viendo, se le quedaba observando. Olofin estaba perdido en realidad, había perdido su camino, había perdido su corona ya en ese momento. Aquí es donde está el punto, donde su corona la tuvo que utilizar para vender. Ya lo que nos dice nosotros, deteniéndonos un poco aquí, es que nosotros seremos estables según donde te ubiques. Nosotros seremos estables según las circunstancias. Aquella persona que piense que su estabilidad o su seguridad está de una forma establecida en su camino por lo que ya ha trabajado, proyectado y lo que según él piensa que puede ser el mañana. Ifá nos enseña por este otro que no, que las circunstancias dictan realmente cómo debes vivir, cómo tienes que vivir y cómo vas a vivir. En este caso, ¿de qué sirve que tú tengas mucho y no tengas la capacidad o no puedas obtener sino lo poco que te da a tu alcance? Es como aquel que tiene y no tiene dónde comprar, aquel que tiene mucho dinero y no puede ni siquiera salir. Esto es un poco de lo que enseña Ocho Ogunda, Ocho Omolu también llamado, que es por Olu. Ahora, Olofin, su familia se dio cuenta que Olofin ya no estaba en la casa. Empezó todos sus guardias a buscarlo. Nadie sabía el paradero de él porque obviamente, como se lo dije, él había salido por una simple curiosidad. Él estaba buscando por una simple curiosidad y nadie sabía dónde se ubicaba él. Para lo que su mujer y su hija fueron a casa del Babalagu. El Babalagu le indicó que sabía que esto se le venía a Olofin encima, un problema similar, pero que Olofin no escuchó consejo y no hizo el bo. Donde su mujer le pregunta cuál era el esbo. El esbo era una corona o un gorro de baquete, puede ser también, de Olofin, que tenía que ser utilizado en el esbo y alimentar a Eshu con acucú, darle un acucú a Eshu. Y esto no lo realizó él. Inmediatamente su esposa, en vista de que no quería que Olofin regresara, buscó una corona dentro de sus diferentes tipos de gorros, coronas, sombreros, como queramos verlo, y se los llevó a los babalaguas junto con el acucó, entregándosela para poder hacer el bo. Por supuesto que Olofin en ese momento le pregunta a las personas del pueblo donde está comiendo cómo se dirige hacia su casa, así como se dirige hasta el palacio de Olofin. Él no podía identificarse como Olofin, 1, porque no tenía la vestimenta necesaria, yo creo que eso quedó claro, y 2, porque ahora mucho menos tenía corona, y la gente lo podía ver como loco, porque ¿quién puede decir que Olofin no tiene que comer o está en un mercado comiendo totalmente de forma desesperada? Le indican a Olofin el camino que tenía que seguir, la dirección, más no el camino, la dirección que tenía que seguir y que estaba evidentemente 3 pueblos más lejanos, más allá. Olofin empieza su aventura, empieza a caminar para llegar a ese palacio, pero vuelve a perderse.
con la gran sorpresa que en el camino se consigue un hombre con un acucú y una corona o un gorro puesto en la cabeza, el mismo gorro que se utilizó para hacer el bú. Ese hombre era Eshu. Por supuesto que en ese momento Olofin no lo sabía. Y Olofin le pregunta al hombre que si sabía dónde estaba el palacio de Olofin. Este le contesta que sí lo sabía, que lo siguiera. Y él empezó a seguirlo hasta el punto que llegó a su palacio. Todo era ya de noche, ya era oscuro, el camino era lejos, y él gritó y todo el pueblo salió a recibir porque ya este rey había aparecido, este legislador había aparecido. Olofin, aquel que pone las leyes y hace cumplir las leyes, había aparecido. Olofin no vio más al hombre con el gallo, decidió abrazar a su esposa, a sus hijos y contarle la hazaña por la cual había pasado, la situación que él había vivido, y su esposa le cuenta lo que tuvo que hacer, y ahí es donde identificó que Eshu lo había ayudado tal cual como sus babalaguos se lo habían advertido. Ahora, definitivamente sí, un rey pierde su corona, nosotros lo tomamos en la regla de Osha como que puede ser la caída de un mayor, pero si nos vamos a identificar qué quiere decir desde un punto de vista perder tu corona, tenemos que verlo desde cualquier ámbito, no solamente desde el religioso. Si te diste cuenta en esta historia, cuando hice algunos paréntesis, cualquiera que piense que su estabilidad está segura, está totalmente equivocado. Por eso Ifá, por este otro, nos indica que nosotros tenemos que siempre apaciguar nuestro Ori. Es importantísimo nuestro Ori, es importantísimo Eshu. De hecho, nosotros dentro de la regla de Ocha le colocamos una corona a Eshu y un ñame a Eshu. Pero el hecho de ponerle esa corona a Eshu es un poco traer esa orientación a tu vida a través de Eshu. Y es Eshu aquel que te va a dar el camino que debes de seguir. Ahora, ¿qué es fatal en este otro? En este otro es fatal totalmente deberle a Eshu. En este otro se convierte negativo en el momento de que te pones por encima a tu ego, a la espiritualidad. Este otro se convierte en negativo para ti en el momento que dejas de creer en la sabiduría de Ifá. ¿Por qué? Porque quiéralos o no, Ocheomolu es un Odun que te lleva de la mano junto con Ifá, junto con Orúmila. Dice, Orúmila es el que te va a lograr llevar poco a poco crecer, te va a llevar a crecer, perdón, te va a llevar a poder evitar contratiempos en tu vida que puedan estar marcados en este otro, o que en tu destino se conviertan en tropiezos que no te dejen lograr a lo que viniste a este espacio. Por supuesto de que cuando te digo Ifá es adorar, si lo tienes a Wofacán, adorar tu Wofacán, adorar a Oyumila, adorar Ikin Ifá, dejarse guiar por Ikin Ifá. Ocheo Bundá siempre tiene que tener como prioridad Ifá si quiere, solo si quiere mantener una estabilidad en su vida, porque si bien fácil puedes reinar, no sabes que ese reinado lo puedes perder en cuestiones de segundos por tus propias acciones, por tus propias decisiones. ¿Ok? Viéndolo desde ese punto de vista. Ahora, si nos vamos al punto de vista de quién eres, tienes que tomar en cuenta que muy probablemente a tu alrededor o tú mismo, en el momento que recibes mano de Orúmila o Wofacán y Kofafun o te inicias, ya te están advirtiendo de que tu posición incluso puede ser muy importante en tu comunidad espiritual y convertirte en un EMR que tiene un tiempo determinado en este plano. Es de allí que incluso la persona cuando llega a ser Babalaku puede extender ese espacio en este plano. En el caso de las mujeres, cuando llega a sus distintas iniciaciones, puede extender el espacio en este plano. A muchos no les gusta este otro realmente por las consecuencias que trae, pero no es cuestión de que nos guste, es cuestión de que determina o nos avisa cómo debemos actuar como seres humanos y como religiosos. ¿Ok? Porque definitivamente o tú eres muy importante o alguien en tu familia también puede ser, incluso tus propios hijos. Porque cuando vemos esto de una persona mayor, sea hombre, sea mujer, hay que preguntar si su hijo es menor de 9 años para poder atacar a tiempo algún evento negativo que se va a presentar. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque aquí, en este 8, el cazador fue a indagación para ver cómo iba a ir en la casa. El cazador tenía a su mujer embarazada y cuando fue a indagación le dijeron que él tenía que hacer propiciaciones para su mujer más que pensar en casar. Y estas propiciaciones eran para que su mujer pudiera tener un parto tranquilo. El cazador escuchó lo que se le dijo
El cazador hizo todos los esbozos y luego se fue a cazar. En el proceso de ir a cazar, escuchó a 3 niños hablando con una mujer. Y estos 3 niños le decían a la mujer que en el momento que pasen ciertos fenómenos, está por lo menos así en la literatura que yo lo leí, por ejemplo, que en el momento en que la leña se acabe, yo me iba a ir. En el momento en que el fuego se apague, yo me iba a ir. Y el otro dijo que en el momento que el agua dejara de hervir, yo me iba a ir contigo. Es decir, que tenían planificado volver al cielo. En ese momento terminan de hablar con esta mujer y esta mujer se transforma en antílope. Y el cazador lanza una flecha y se la atraviesa. Justamente le dan uno de los muslos al antílope. Los niños desaparecen. Esto lo ve como una situación especial porque él dice y analiza que ya entendía por qué su papá Lago le decía que iba a estar en peligro. Este hombre regresa a su tierra, a su pueblo, y le habla a los babalagos contándole lo que vio. Los babalagos identifican inmediatamente que se trataba de las espiritualidades que se iban a implantar en la tierra en ese momento. Justamente había que estar pendiente y Fa había indicado que trataran de no hacer ninguna fiesta cuando ellos hacen una ceremonia de nombramiento, trataran de no hacer mucho alboroto y que más bien hicieran los distintos esbos y sobre todo que evitaran a lo máximo que se acabara la leña, que se acabara el agua, que dejara de hervir el agua o que se apagara el fuego. Pues así de esa forma pasó el tiempo y justamente tanto la esposa del cazador como otros 2 niños nacieron al mismo tiempo. Estos fueron a hacer indagación para los niños y ahí se le advirtió, en vista de lo que ya se había visto, se le advirtió que esto podía suceder o lo que podía suceder. Y que nunca dijeran o nunca permitieran que los niños vieran que se acababa la madera para la leña, que se acababa, que el agua dejara de hervir o que se acabara el fuego. Pero sobre todo que evitaran a lo máximo hacerle una gran fiesta en honor a su nombre o en honor a su nombramiento, que simplemente hicieran su nombramiento y ya. Y esto sucedió así, pero 2 no hicieron caso, decidieron gastar el dinero, no hacer esbo, gastar el dinero en la celebración y estos niños evidentemente murieron, quedando vivo solamente el hijo del cazador. El hijo del cazador se encargó de buscar un buen tronco, se encargó de tapar con una losa el agua para que no se viera cuando no se estuviese hirviendo y siempre tenían ese fuego ardiendo. Y así lograron llevar al niño hasta cierto punto de edad, más de 9 años, donde estabilizaron y se aseguraron de que su hijo no hiciera su viaje como lo había prometido. Por supuesto que el cazador se volvió a conseguir con que el niño, cuando estaba un poco más grande en este proceso, jugando, lo vio hablando con una mujer. Y era la misma mujer que le había visto. Esta mujer le preguntaba por qué no había regresado. Y el niño le explica que no había regresado porque la leña todavía está intacta, el fuego nunca se ha apagado y había hecho lo que había dicho. No se habían cumplido lo que él había dicho a la mujer para volver. Orunmila, bueno, el cazador decidió, la mujer, como no podía estar con el niño, se quedó transformada en mujer y decidió ser una de las esposas del cazador. El cazador la recibió y fue quien cuidó de él y cuidó de todos los demás niños mientras estaban en su desarrollo. ¿Qué nos quiere decir esto desde un punto de vista? Uno, que es importante, aquellas personas que son Oche o Gunda y están embarazadas, tienen hijos pequeños, por favor, vayan a casa de sus mayores, indaguen un poco, entreguen en mano de Orunmila, hagan los ceremoniales que tengan pendientes, no lo dejen, no dejen para después lo que tienen que hacer hoy, para que mañana no tengan sufrimientos ni lágrimas, ni se sienta culpables. ¿Por qué? Porque Otu lo viene hablando y no es ningún juego. Es por eso que existen los Abiku y existen los Emere. Los Abiku no es igual que Emere, ¿ok? Porque los Abiku se instalan a hacer algo negativo y a morir al tener nacer para crear un sufrimiento, mientras los Emere tienen una misión, que son jefes celestiales de su comunidad espiritual, lo que es el Beorum, ¿ok? Entonces, claro que estos términos nosotros en la regla de Osha como tal, así como se lo estoy diciendo, no los tenemos, pero prácticamente nos lo está diciendo Ifá en las dos prácticas. En las dos prácticas, cuando usted lee Oshomolu, se da cuenta de la necesidad de prestar atención muchísimo a los hijos, para evitar perderlos antes de tiempo. Pero entonces cuando tú ves y buscas y quieres saber cómo puedo evitarlo, yo recomendaría siempre a Beorum. No está dentro de nuestra práctica,
pero tampoco están violando absolutamente nada el día que se quieran iniciar en Beorum, aquellos portadores Oshomolu, o a sus hijos, si son Oshomolu, iniciarlos en Beorum para evitar una tragedia como esta, porque Ifá realmente sí lo está avisando, y indiferentemente Iré o Sobor sí lo está avisando. Hay que ser agradecido. Aquí Orúmila, por supuesto, era el cazador, y por eso es que Orúmila está en este plano para cuidar a los hijos, para cuidar a los niños. Aunque usted no lo crea, Orúmila es un gran protector de los niños, ¿ok? Más que verlo como lo vemos, también tenemos que ponerle esa función, un gran protector de los niños. Ese es el cazador, ese es Orúmila, el que sabe realmente cómo mantener un niño en la tierra, cómo evitar que un niño se vaya antes de tiempo de este plano. Pero también este otro nos indica que hay que aprender el agradecimiento. Por eso es que dice que este otro es un otro de malagradecido, porque el agradecimiento es algo que tiene un peso realmente importante en nuestras vidas. Aquel que no es agradecido no es digno de alcanzar ningún tipo de bendiciones de los Olodumare. Aquel que no agradece lo que tiene no es digno de alcanzar ningún tipo de bendiciones de los orishas. Las ratas no agradecieron. Y ellas le preguntaron, ustedes tienen que agradecer. Las ratas preguntaron, ¿por qué tenemos que agradecer? Por la comida y por lo que están bebiendo gratis. Ellos dijeron que no tenían que agradecer a nadie, y por eso las ratas empezaron a morir. Lo mismo pasaron con los peces, lo mismo y lo mismo con los humanos. Más los humanos sí agradecimos. Por eso que siempre hay que rendirle Monvale, Moforibale a los orishas, a Orúmila, a Olodumare. Porque el agradecimiento es el que te va realmente a dar el mérito de seguir obteniendo bendiciones en tu vida. Si tú no eres agradecido con este otro, lamentándolo mucho, tu vida puede convertirse en un retroceso. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que si nosotros tenemos que tener una norma de comportamiento, que si una norma de comportamiento es importante, que si el esbozo conductual es importante, parte de la conducta es agradecer una y cada una de las cosas que hoy tienes. Aunque piensen que nadie tiene el mérito, ya que yo me he esforzado por obtenerlo. Como pensaron estos animales, como pensaron los peces, como pensaron las ratas, como pensaron los animales cuatro patas, como pensaron las aves, que ellas obtenían según su esfuerzo. Y esto es un otro donde deja claro que no se agradece creyendo, tu ego cree, y gracias a tu esfuerzo no necesitas agradecer nada. También este otro tiene una historia que me gusta muchísimo para que ustedes presten atención, que es la historia del gusano. Eso la tenemos nosotros en nuestra regla de 8. El gusano de tierra, que era cuando Orichaoco comandaba una gran parte de agricultores tratando de hacer fértil la tierra, y se consiguió un gusano, porque Orichaoco, por más que hacía el intento, las cosas no eran fértiles, las tierras no eran fértiles, la tierra no le daba frutos. Orichaoco, ya cansado, agotado, se sienta y aparece un gusanito, y ese gusanito le dice que qué le pasaba. Él le pregunta al gusanito que quién era. El gusanito le contesta, yo soy la madre tierra. En donde Orichaoco duda de la posición del gusanito. Entonces, si tú eres la madre tierra, demuéstrame por qué a mí la tierra no me está dando fruto y no es fértil. El gusanito le dice que así no se piden las cosas. Si tú quieres comprobar que yo soy la madre tierra, pídeme realmente lo que tú deseas. No busques que yo te compruebe. Orichaoco, ya dudoso de esta situación, le dice al gusanito, bueno, yo quiero que caiga agua para que la tierra sea fértil, o sea, se humedezca la tierra. Perfecto, cayó un diluvio. Los ríos empezaron a llenarse, el agua empezó a correr, pero ahora había un problema. El agua hacía que se pudriera las raíces de los frutos. Era mucha agua para lo que necesitaba él. En ese momento le dice que le pida otra cosa. Y le pide una segunda cosa, y esa segunda cosa le dice, bueno, yo necesito un sol para que haya un equilibrio entre el agua y el sol, y esto me permita que mi fruto no se me pudra. Inmediatamente apartó las nubes y empezó el sol, pero el sol era tan abrasador que empezó a quemar todo. El sol era muy fuerte, entonces ya no era el agua, era el sol el que estaba haciendo daño. Ahí es donde inmediatamente él pidió. El gusano le dice, bueno, dime lo último que necesites, y él le dice, bueno, que sople viento. Entonces el viento lograba refrescar un poco, quitar tanto la proyección del sol en la tierra, y esto empezó a crear un equilibrio donde todo empezó a ser próspero. El gusanito de repente se desapareció. Orichaoco obtuvo de la madre tierra lo que necesitaba, por supuesto pidiéndolo con respeto. Pero también Orichaoco se dio cuenta que no era solo tener las tierras,
sino es hacerla fértil. Y para hacerla fértil no es solo el agua, sino también el sol, el calor. Y para hacerla fértil no es solo el agua y el calor, sino que se necesitaba el elemento del viento. Entonces aquí los 4 elementos son importantísimos para la persona. Aquí es donde la persona logrará entender la funcionabilidad de estos 4 elementos dentro de nuestra regla, nuestra religión. Pero más allá de esto, dice Ifá y Orunmila, a veces podemos tener nada y querer algo, como por ejemplo el agua, pero el exceso en cada una siempre es generosa, siempre debe existir un equilibrio, no el exceso en una sola cosa. Por eso es que este otro viene a indicar que el trabajo es conjunto. Un elemento necesita del otro. Esa fruta necesita de los 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra. Estos 4 elementos crean automáticamente el desarrollo y el crecimiento en la tierra que todos necesitamos. Por eso que es importantísimo Orishaoko con este otro, pero más allá de Orishaoko es importantísimo tu Ori, está en equilibrio con estos elementos, respetar estos elementos, bien, para poder obtener el beneficio de la madre tierra. Fíjate algo que te voy a decir que debes evitar al 100%, las bebidas alcohólicas. No tomes, porque Ifá indica por Ocheogunda que la persona pierde totalmente la cabeza. Pierde la cabeza y pierde el sentido común. Y al perder el sentido común, termina siendo un bufón y un payaso. Por eso es que es importante, por este otro, que no existe ese tipo de transformaciones en tu vida, alejarte del alcohol. Al mismo Orunmila no querían dejar que se desarrollara ni que consiguiera realmente el camino o la estabilidad que él estaba enfocado a encontrar en su vida. Pero Orunmila, cuando visitó su babalagua le dijeron que hiciera el bo, y poco a poco iba a ir venciendo todos aquellos obstáculos. El obstáculo para que no tuviese esposa, el obstáculo para que no tuviese hijos, el obstáculo para que no tuviese riqueza, el obstáculo para que no tuviese tranquilidad. Orunmila, realizando los esbozos necesarios, logró desbloquear todo esto que sus enemigos no querían que él obtuviera. De hecho, Orunmila, a pesar de que muchos se opusieron, Orunmila logró triunfar ante todos ellos. Lo que nos enseña a nosotros es que es importante el esbo, es importante seguir Ifá, es importante seguir la palabra de Ifá si esté pasando por la adversidad que esté pasando. Así sienta que porque el ego te diga que Ifá se olvidó de ti, no, usted siga lo que Ifá le indique, usted siga adorándolo, que todo va a llegar en su momento. Espero que esto les sirva. Bendiciones a todos. Por supuesto que hay muchas cosas más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Bendiciones a todos y boriboya y bocheche.